Te doy la bienvenida a De Esto y de lo Otro, un espacio centrado en el individuo y en la libertad individual. El tema de hoy es un tema candente, es de esos temas en que nadie se pone de acuerdo. La vida y la muerte relacionadas y tan unidas que es imposible hablar de una sin mencionar la otra. Por un lado, vivir es un constante morir, se vive para ir muriendo, pero la muerte no tendría sentido sin una vida anterior. Por eso no hablamos de la muerte de una roca. Las cosas inanimadas desaparecen, pero no mueren. Sin embargo, hay una muerte que nos toca, una que nos toca muy de cerca, que es la muerte de un ser humano. Hoy en De Esto y de lo Otro hablamos de la pena de muerte. Soy Ernesto García y te invito a que lo conversemos juntos. Date el lujo de pensar de esto y de lo otro. Todos los seres humanos nacemos en una sociedad que ya está formada y conformada por otros seres humanos. Llegamos aquí y sin estar al corriente nos es presentado un contrato social. Sí, un contrato que además firmamos sin saberlo, lo aceptamos solo con el hecho de nuestra propia existencia. Experimentamos las primeras cláusulas de este contrato en nuestras propias familias, nuestra lengua, nuestras costumbres, nuestras comidas, las relaciones entre nuestros seres queridos, en fin, lo que llamamos la cultura. Nacemos libres y nos convertimos en seres culturales, en seres que pertenecen a una sociedad que nos precede, que nos antecede, que termina por moldearnos. La cultura donde nacemos nos pone el grillete de este contrato. Te explico. Ya cuando llegamos a la vida, hay una serie de deberes y derechos que la sociedad ha diseñado para nosotros. Deberes y derechos que debemos acatar, y acatamos en su mayoría, a pena de castigo o siendo repelidos por la sociedad. Este contrato social lo heredamos sin quererlo, lo cumplimos sin saberlo y en muchos momentos lo defendemos incluso con nuestras propias vidas sin ser conscientes de que lo hemos firmado. Ya hablamos de este tema en la primera parte de la breve historia de la izquierda cuando mencionamos al filósofo suizo Jean-Jacques Rousseau. Decía en su libro El contrato social, el hombre ha nacido libre y sin embargo por todas partes se encuentra encadenado. Rousseau explicaba que para vivir en sociedad los seres humanos acordamos un contrato social implícito, esto quiere decir tácito, o sea, un contrato que ya viene incluido en nuestra propia presencia dentro de un sistema social. Abandonamos la libertad animal, la libertad salvaje, la libertad en su más completa característica anárquica y la intercambiamos por una libertad que nos es otorgada a través de las leyes que nos permiten vivir en sociedad. Estas leyes van cambiando en la medida en que los grupos humanos hemos ido evolucionando. Es por ello que hoy, por ejemplo, en la mayoría de los países no aceptamos la esclavitud. Pero antes, pues, el pobre esclavo y sus hijos estaban condenados a un contrato social que no habían firmado y sin saberlo serían parte de una serie de leyes y derechos que otorgaban a una clase con poder el mayorazgo sobre sus vidas y sobre sus destinos. En este contrato social se otorgan deberes y derechos a los recién llegados. Esa sociedad que existe antes de nuestra propia existencia moldea, fija y ordena los pormenores de nuestras vidas. A este estudio del surgimiento de la sociedad y después del Estado como regidor de la misma se le ha llamado contractualismo, que filosofía trazada y defendida por tres grandes, como vimos Rousseau y los ingleses Hobbes y Locke. Si tengo que resumir el contractualismo, es el contrato social en que nacemos, en el cual nacemos, el cual no escogimos porque nos lo imponen, a pérdida de la libertad natural del individuo en su estado más puro y salvaje. Este individuo originario cede y limita sus libertades a cambio de leyes y garantías que permitan la vida en sociedad. Hablando en plata, este ser libre y salvaje y su libertad
no es otra cosa que un sálvese quien pueda, donde el más fuerte prevalece, es capaz de matar, violar, violentar, etcétera, con tal de salirse con la suya. Aunque Rousseau lo describe como el buen salvaje, una especie de primigenio puro, incapaz del mal y corrompido más tarde por la sociedad, sabemos, o al menos sospechamos, que ese animal que vive dentro de cada uno de nosotros a veces escapa a través de la ira, la violencia, la rabia, el odio. Si diéramos completa libertad a nuestro animal interno y desecháramos el contrato social en lugar de la colectividad y el orden, dominaría el caos, dominaría el desconcierto. Y sabemos cuán crueles podemos ser los seres humanos. Sabemos cuán creativos podemos ser para el mal. Y tememos a esta ferocidad porque la conocemos. Y como la podemos examinar en nosotros mismos, tememos al animal salvaje del otro. Preferimos domesticar nuestra libertad, preferimos ceder parte de ella para que el otro y los otros cedan partes de la suya y poder vivir con cierto orden en sociedad. Porque mis amigos, somos seres sociales y querámoslo o no, estamos condenados a vivir los unos con los otros. Claro que dependiendo en qué cultura y en qué época nazcas, tu lugar de origen y tu tiempo te impondrá este contrato social. No es lo mismo haber nacido esclavista que esclavo. No es lo mismo haber nacido mujer que hombre antes de que de las sociedades reconocieran los derechos y la igualdad de sexo. No es lo mismo haber nacido rico que pobre en una sociedad donde las castas sociales son inmóviles. No es lo mismo haber nacido en una tiranía que en una democracia. No es lo mismo haber nacido negro antes que se legislara la igualdad racial. Creo que te das cuenta, desde el punto de vista del individuo hay una fatalidad geográfica, o más bien un juego azaroso, una ironía del destino que nos sitúa sin preguntarnos, sin darnos opciones, en una sociedad con un contrato que no escogimos y del cual pocas personas se dan cuenta que han firmado. Pero Rousseau dejaba en claro que los términos de este contrato podrían cambiar y si la sociedad lo deseaba, lo podría hacer. Y así ha sido en el curso de la historia, su evolución y sus revoluciones. Una de esas revoluciones, en este caso la Revolución Americana, marcó un hito en estos contratos sociales porque definió una serie de derechos que eran inherentes, propios, en fin, derechos naturales que poseemos los humanos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que claramente y por primera vez un gobierno pone por escrito que hay derechos que no son dados, sino que son naturales, derechos que preexisten al propio Estado o al gobierno, derechos que son derechos solo por la existencia humana. En la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776 enunciaban, y cito, «Sostenemos como evidentes estas verdades, que los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre ellos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad». Estas ideas, que hoy nos parecen tan básicas, fueron ideas revolucionarias para su tiempo. La idea de que todos los hombres son iguales y que tienen derechos que les pertenecen, como el derecho a la vida y a la libertad, es un contrato potente, poderoso, un contrato social que lo cambiaría todo a partir de ese momento. 13 años después se retomaría esta idea americana en la Revolución Francesa, en su Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. En dicha declaración se vuelve sobre los derechos naturales y perennes que nos pertenecen a los humanos solo por ser humanos. Entre ellos está el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad, el derecho a la seguridad, el derecho a resistirnos a la opresión. A partir de estas dos grandes revoluciones sociales y del pensamiento, en 1948, Naciones Unidas emite la Resolución 217A, que no era otra cosa que la Carta Internacional de los Derechos del Hombre. Carta que garantiza una serie de derechos al individuo. Me gustaría nombrar algunos de esos derechos. Entre ellos dice que todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Además, deja claro que toda persona tiene todos estos derechos y libertades sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, etc. Aclara además
que nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. Y termina diciendo que nadie será sometido a torturas ni a penas o a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Por primera vez en la historia de la humanidad, el individuo, en buena parte de los países del mundo, nace bajo estos derechos, sin que fueran otorgados por un rey, un señor feudal o una autoridad religiosa. Los seres humanos hemos llegado al consenso de que este contrato social es beneficioso para todos. Sabemos, y es importante que lo diga, que todavía hoy en día no todos los países practican estos derechos y que son escamoteados al individuo por tiranías, ideologías, reinados o convicciones religiosas que tienen más que ver con el medioevo que con nuestra historia contemporánea. El contrato social que se nos presenta hoy desde nuestro nacimiento es un contrato más justo, un contrato menos leonino que los contratos del pasado, donde una parte por su poder y aplicando la fuerza obtiene todas las ganancias mientras la mayoría es condenada a la servidumbre y la subordinación. El artículo 3 de los derechos humanos deja claro lo siguiente y lo cito: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personal. Fin de la cita. Y como vemos, uno de los derechos, quizás el fundamental sin el cual los otros derechos carecen de sentido práctico, es el derecho a la vida. Entonces, ¿por qué la pena de muerte? ¿Por qué y bajo qué premisas una de las partes de este contrato, en este caso el Estado, rompe el pacto y aplica la pena capital? Vamos a ponerle la lupa y vamos a mirarlo de cerca. De esto y de lo otro, comparte y suscríbete. La pena de muerte es tan antigua como la historia misma del hombre. Todavía cuando no habíamos creado un aparato social, un orden general con leyes claras, cuando desconocíamos la palabra escrita, la pena de muerte se practicaba, y se practicaba sobre todo como una medida de venganza entre los diferentes clanes humanos. Este tipo de pena de muerte es lo que conocemos como venganza. A diferencia de la justicia, la venganza busca, y además con cierto placer morboso, este morbo es en ocasiones la sensación de liberación que causa la venganza al infligir al otro el castigo del que creemos es merecedor. Ahí se pretende situar y reemplazar al victimario por la víctima, poner al cometedor de la ofensa a sufrir tal y como lo hizo la persona que mató. Con más frecuencia de la que debería suceder, vemos noticias de Latinoamérica, de algún pueblito donde un asesino o un violador es quemado vivo, sin juicio, sin orden ni ley, sin garantías procesales. El acusado es sometido al dolor y a la muerte, por lo general por la turba enfurecida, y se toma venganza por mano propia. Este tipo de justicia por venganza sigue siendo practicada por sociedades y grupos humanos que llamaríamos grupos humanos o sociedades de honor, que si lo miramos de cerca son grupos y sociedades con un alto nivel narcisista y ególatra, donde el grupo se rige por una visión de vanidad, donde sus valores son sagrados y por lo general más honrosos, dignos e impolutos, y la ofensa y la deshonra a estos valores solo se puede limpiar mediante la venganza y el asesinato. De aquí las vendetas, las guerras tribales, el katakiuchi japonés, que fue una manera del asesinato y la venganza en tiempos de los samuráis. El problema aquí es que por lo general la venganza excedía la ofensa. Este tipo de pena de muerte es lo que vemos en películas como El Padrino, cuando uno de los bandos decide hacer justicia por un agravio cometido por la parte contraria y comienza la matanza, la guerra, y comienza a rodar la sangre. Por supuesto, esta venganza personal fue derivando poco a poco con el paso del tiempo y la llegada de diferentes estratos sociales en una especie más avanzada de castigo, un avance en la manera de practicarlo. Se creó el lex talionis, la ley del talión, que equiparaba por primera vez en una balanza el crimen y el castigo.
Esta ley plantea que el castigo debe ser el mismo que el crimen. Ley que hoy conocemos por la Biblia y la conocida frase de ojo por ojo y diente por diente. Aquí hay un avance en cuanto a la venganza, porque en este momento se busca que el castigo no exceda a la ofensa y además este castigo no es practicado por el ofendido o su familia. Ya en el Código de Hammurabi, en la Babilonia antigua, se deja claro este concepto del lex talionis. Déjeme aclarar que lex talionis significa en latín ley idéntica y que por supuesto antecede a los romanos, aunque el nombre nos llegue en lengua latina. Pues esta ley de retribución ya aparece ahí y es posiblemente la fuente escrita más antigua que tenemos de la ley del talión. Entre los casos que nos plantea el Código de Hammurabi está el castigo a una persona que fracturara el hueso de otra. Esta persona sería castigada rompiéndole el mismo hueso que fracturó. En el caso del incesto, entre una madre y un hijo, ambos serían quemados. A los amantes furtivos que conspiraran para asesinar a sus esposos, pues se les empalaba, y en casos menos graves como el de un hijo que golpeara a su padre, se le cortaría las manos al niño. Si recurrimos de nuevo a la película del Padrino, como ejemplo de la ley del talión, te invito a que recordemos juntos una de las primeras escenas. En medio de la boda de su hija, Don Corleone se reúne con un funerario que viene a pedirle justicia por su hija. Según le cuenta el novio de su hija y un amigo trataron de violarla y la muchacha al resistirse recibió una tremenda paliza, entre muchos otros daños. El funerario quiere que Don Corleone los mate. Le dice: lo que pido es justicia. A lo que el padrino responde textualmente: eso no es justicia. Tu hija está viva. Lo cual deja claro la ley del talión, donde el castigo no puede exceder la ofensa. Más adelante, Don Corleone manda a que se les dé una gran paliza a los muchachos, pero aclara que no los maten. Demos entonces una repasadita a la Torá y al Pentateuco, y así tiramos de nuestras propias raíces judeocristianas. Esta, señores, es también nuestra historia, la historia de nuestras tradiciones. En tiempos bíblicos, los delitos de adulterio, zoofilia, homosexualidad, incesto, blasfemia, idolatría, la magia, el secuestro y el asesinato eran castigados de diferentes formas. Entre ellas, las más comunes estaban la estrangulación, la hoguera, la decapitación y la lapidación, o lo que es lo mismo, morir apedreado. En la Biblia se recogen algunos de estos delitos que conllevarían a la lapidación. Algunos de ellos eran violar el día de reposo, el Shabbat. O sea que entre viernes y el siguiente día, el sábado, no podías trabajar. Como lo deja claro, aquí lo tengo, a la cita. Dice: ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanses tú, tu siervo y tu sierva. Si violabas el Shabbat, pues eras lapidado. También por evocar espíritus o practicar la adivinación, por blasfemar contra Dios, por idolatrar a otros dioses, por no obedecer a los propios padres y, por supuesto, la religión y la cultura también se cuela en la cama y en la vida sexual. Casarse sin ser virgen, pretender ser virgen sin serlo, pues el castigo, lapidación pública. También por tener relaciones sexuales un hombre y una mujer casada con otro hombre, en estos casos los dos eran apedreados. Este castigo barbárico ya es cuestionado unos siglos después, cuando en el Evangelio de Juan, Jesús, puesto ante una mujer acusada de adulterio y en aparente desobediencia a la ley de Moisés, dice la popular frase: aquel que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Lamentablemente, todavía en el siglo XXI, este tipo de castigo lento, doloroso y fatal se sigue practicando bajo la Sharia o la ley del Islam. Y ya que he estado haciendo algunas referencias cinematográficas, te recomiendo en esto de la lapidación el film del 2008, La verdad sobre Soraya M. Siguiendo nuestra cultura occidental, tenemos que pasar por la Grecia antigua, madre de muchas y grandes ideas como la democracia, tierra de los grandes avances culturales como la filosofía, las matemáticas, etc. Pero donde también se creó la ley draconiana. Dracón fue un legislador ateniense al que le fue encomendada la creación de un sistema penal basado en la tradición oral. Aunque hoy nos llega la frase ley draconiana con una carga peyorativa, y no era para menos, ya que eran castigos severos
a delitos no tan graves, Dracón realmente fue un pionero y un avance para evitar las barbaries y las venganzas familiares en la Grecia del siglo VII a.C. Aquí los griegos aportaron el suicidio forzado, y el caso más conocido fue el del filósofo Sócrates, que fue condenado a tomar la cicuta, que no era otra cosa que una planta muy venenosa. Otra de las prácticas que se aplicaba mayormente a mujeres era el enterramiento vivo. Es precisamente en la antigua Grecia donde se le permite al condenado elegir su última comida, tradición que aún se mantiene aquí en los Estados Unidos. Y por supuesto, no se puede hablar de la cultura occidental sin pasar de Grecia a Roma. Los romanos castigaban a pena capital por traición a la patria y por supuesto por otros delitos políticos y de sangre. Además, también aportaron un preámbulo a la muerte, un preámbulo de sufrimiento. Primeramente encarcelaban al condenado por un largo tiempo y luego era sometido públicamente a la flagelación con el objetivo de aterrorizar y disuadir a otros de cometer el delito. Después de esta golpiza brutal, el condenado era crucificado, que era de entre las condenas la más humillante, la más dolorosa. El ejemplo, ya lo conocemos, el ejemplo más conocido de todos, es la crucifixión de Jesús de Nazaret. No fueron los romanos los primeros en usar la crucifixión. La historia recoge que muchos siglos antes ya los persas castigaban de esta forma. Como sabemos por los evangelios y lo que hoy llamamos el Vía Crucis, el condenado era obligado a cargar el madero, el patibulum, hasta el lugar de la crucifixión, que por lo general lo situaban a las afueras. No siempre la persona era clavada en la cruz, en muchos de los casos se le amarraba, pero como sabemos en el Evangelio de Juan y por el historiador Josefo, los clavos no solo eran utilizados en esta muerte agónica, sino que luego eran coleccionados porque se le atribuían propiedades mágicas y medicinales. La muerte del condenado, si tenía suerte, podría ser en horas, pero si era de buena complexión, tardaría días. Las teorías más modernas plantean que posiblemente la muerte por la crucifixión se producía por hemorragias, por las hemorragias, por la infección tras los azotes y los clavos, y por supuesto la deshidratación y la insolación. También se ha investigado que la inmovilidad de las piernas podría inducir a una pérdida del oxígeno en el cerebro y con ello, por supuesto, la muerte. Nuevamente, bajo la ley musulmán, la Sharia, países como Arabia Saudita, los Emiratos Árabes y Sudán del Norte mantienen todavía la crucifixión como castigo a ciertos delitos dentro de su caja de herramientas legales. Pero aunque la cruz es el método que más conocemos, también te cuento que los romanos eran especialistas en la crueldad y sus técnicas fueron variadas, feroces y salvajes. Una de ellas era la roca Tarpeia, desde donde los condenados eran lanzados al vacío a una altura de 25 metros. Para ser justos con los romanos, esta práctica seguramente la heredaron de los griegos, que ya tenían sus respectivas rocas y alturas como las tenían ahí en Delfos, en Espartas, en Elis, en Atenas, desde donde ellos también despeñaban a los condenados. A las sacerdotisas de los diferentes templos romanos que rompían sus votos de castidad, las emparedaban, o sea, las encerraban en una caja, en una bóveda, y la víctima moría de deshidratación y de hambre. A todo esto, los romanos ahorcaban, descuartizaban, lanzaban a los condenados a una pelea con fieras, a peleas con gladiadores, los quemaban, los forzaban a peleas a muerte entre familias. Especial atención recibieron los primeros cristianos, empezando por la crucifixión de Jesús de Nazaret, pasando por la lapidación del primer mártir, San Esteban, y por supuesto la gran persecución de los emperadores que sucedieron a Nerón. Todo alimentado muy bien por las altas autoridades del judaísmo, que sirvieron en bandeja de plata a esta nueva religión que quería imponerse en sus dominios. En tiempos de Nerón se escribió, y cito: fueron perseguidos bajo pena de muerte los cristianos, una secta de hombres de una superstición nueva y maléfica. ¿Maléfica? Te preguntarás, pues sí. Pues sí, el mensaje cristiano, como lo conocemos hoy, no era por el cual se les conocía a estos practicantes. La propaganda en contra del cristianismo era feroz. El fake news de la época, el fake news de la antigüedad también funcionaba, y las redes sociales no eran electrónicas, pero eran las voces las que la esparcían.
Se decía que los cristianos sacrificaban niños y se los comían, que degollaban a estas criaturas, mojaban el pan en su sangre y lo repartían entre ellos. Y al final, en esta orgía sangrienta y entre las tinieblas, por supuesto, tenían sexo los cristianos con sus hermanas y con sus madres. Además, ¿quién crees que cargó la culpa del incendio de Roma en tiempos de Nerón? Pues claro que sí, la nueva religión. El cristianismo era ilegal en el imperio y se castigaba duramente. Muchos eran enviados a morir al circo y no precisamente a manos de los payasos y los magos. El circo romano era un entretenimiento más cruento, más real. Era el entretenimiento de la vida y de la muerte. Podemos escuchar las trompetas. El pueblo pide sangre y espera que el plato fuerte de la noche aparezca, el evento para el cual han venido. Se abren las portillas de donde salen grandes felinos, leopardos, leones, panteras. Los cristianos se agrupaban y rezaban, sabiendo el destino al que estaban sometidos y seguramente sintiendo el calvario ejemplificador de su guía Jesucristo. Y por qué no, teniendo una revelación de que tras el sufrimiento posiblemente llegaría el paraíso prometido. Los creyentes eran lanzados, incluyendo a los hijos, al centro de la arena. Allí, bajo los gritos de cristianos a las fieras y el entusiasmo del público, tenían que luchar sin armas contra los leones. Hay relatos que cuentan que incluso los niños eran disfrazados con piel de oveja para atraer a las bestias. Durante más de 3 siglos, los practicantes del cristianismo estuvieron sometidos a la pena de muerte, a la cruz, al empalamiento, y siendo, como hemos visto, parte de un circo mortífero. Así hasta la llegada del emperador Constantino, que finalmente se convirtió a la religión cristiana. Además de este arsenal de crueldades que te he contado, los romanos tenían el culeum, que se aplicaba a los parricidas. A estos condenados se les lanzaba al mar atados dentro de un saco, donde además se podían incluir animales como una serpiente, un mono o un perro. O sea, mis amigos, que en la antigüedad lo mejor que te podía pasar para no sufrir era que te cortaran la cabeza de un tajo. Date un gusto. Piensa. De esto y de lo otro. La Edad Media Europea prefiere, según queda decretado por el Concilio de Letrán en 1215, que los herejes sean quemados vivos. Esta muerte en la hoguera es recogida en documentos legales de la época, en la literatura, y junto al ahorcamiento nos deja la figura del verdugo, que era un oficio heredado y de no muy buena reputación. Pero ya para la llegada de los cristianos protestantes, el verdugo se convierte en un ministro del Santo Evangelio. Y un tiempo después, en España, por ejemplo, ya para el siglo XIX, el verdugo pasó a ser un funcionario público, a ser parte del Ministerio de la Justicia. Otra de las condenas a muerte que habrás escuchado mucho en las películas es la ejecución con garrote vil. El garrote vil no era otra cosa que una silla donde se ataba el condenado y se le hacía un torniquete que terminaba por romperle el cuello. Supuestamente esta era una muerte rápida, pero la realidad demostraba que el reo terminaba en muchos casos sufriendo una muerte lenta por estrangulación. El garrote vil estuvo vigente en España hasta 1978. Otra de las condenas muy conocidas y que está íntimamente ligada a la Revolución Francesa de 1789 fue la guillotina, que no era otra cosa que un artefacto para la decapitación. La guillotina, que era considerada un método más humanitario para aplicar la muerte, vino a sustituir el hacha del verdugo y sacó de la ecuación la inexactitud a la hora de cortar la cabeza. Existen documentos que narran cómo en ocasiones, el verdugo, en ocasiones antes de la guillotina, no cortaba la cabeza de un tajo, sino que fallaba y podía clavarle el hacha en la zona de la espalda o no cortarle el cuello de un solo tajo, lo cual, por supuesto, hacía aquel espectáculo un evento macabro. La guillotina era mecánica, daba el corte más limpio y por supuesto requería de mucho menos energía humana, por lo cual no es de extrañar que una vez implementada se usara en el período del terror en Francia, donde se decapitaron más de 16.500 personas en apenas 6 meses. La guillotina siguió cortando cabeza en buena parte de Europa por los siguientes siglos hasta el último guillotinado en Francia en 1800.
1977. La mayoría de los países han abolido la pena de muerte, entre los que cabe destacar a todos los países de Europa y Australia. Sin embargo, en toda la zona del este africano y en el Medio Oriente continúa activa. También las tres primeras economías del mundo, Estados Unidos, China y Japón, continúan en sus códigos penales con la pena capital. En América, la mayoría de los países han borrado este castigo, que permanece además en Estados Unidos, como dijimos, también en Cuba y en Guyana. Me queda mucho por hablar sobre este tema, pero prefiero cerrar este episodio y retomar este tema en una segunda parte, quizás centrándonos en Estados Unidos, y además trataremos de dilucidar varias preguntas sobre este asunto. Te pregunto, ¿estás a favor o en contra de la pena de muerte? Te lo dejo de tarea para que lo reflexiones. Además, me gustaría que en cualquier caso, sea la que sea tu respuesta, en pro o en contra, te formules un porqué. ¿Por qué llegaste a esa conclusión? ¿Cuándo el Estado y el gobierno decide romper el contrato donde un individuo tiene derecho a la vida y decide quitarle ese derecho y matarlo? Nada, piénsatelo. Un saludo y gracias por tu compañía. Recuerda, vive y deja vivir. De esto y de lo otro, un podcast con Ernesto García.